Hablemos del acoso sexual. El hostigamiento y el acoso sexuales se han convertido en una práctica cotidiana y cultural que afecta principalmente a las mujeres. Una afectación que sucede en diversos ámbitos o momentos de su vida. El acoso se ve representado por prácticas fastidiosas y reiterativas que llegan a causar incomodidad o miedo en la persona que lo sufre. Prácticas que pueden llegar a ser violentas, abusivas y que en ocasiones pueden derivar en otras situaciones muy delicadas. Feminicidios, violaciones, no son sino una representación de lo que el acoso puede llegar a causar. Puebla es una de las entidades con el índice más alto de violencia física y sexual contra mujeres. Se tienen datos de que cada 8 horas se denuncia un delito sexual en nuestro estado. Pero a todo esto, según datos del INEGI, el 90% de los casos de violencia física o sexual contra mujeres no es denunciado. Entonces se infiere que demasiados casos son los que se quedan en el limbo del silencio. Todo esto aunque hoy existen instituciones jurídicas que pretenden proteger a la mujer en ese aspecto, pero realmente vemos que no están siendo 100% eficaces para solucionar el problema. El ámbito cultural es ciertamente gran parte del problema. Vivimos aún en pleno 2018 rodeados de una sociedad que aún es machista y que es poco racional. Una sociedad que tiende a criticar, que tiende a revictimizar a las mujeres que de alguna manera alzan la voz en contra de estas prácticas de acoso. Dicho esto, vivimos en un entorno que no permite que las mujeres se defiendan. Un entorno que prefiere delegar culpas y mirar hacia otro lado. Una sociedad que poco hace por proteger a sus mujeres. ¿Pero por qué? ¿Porque ellas se lo buscaron? ¿Porque se visten provocativas? ¿Porque esas no eran horas de estar en la calle? Vaya puta mierda. En este sentido, consideramos sumamente importante ver el problema desde el punto de vista del que lo sufre, para así entenderlo y dimensionarlo correctamente. Para ti, ¿qué es el acoso? Para mí, el hecho de que te hablen, si es que no te dicen alguna grosería o te dañan, no es acoso. Pero si es que van más allá de tocarte físicamente o decirte palabras obscenas, ya están dañando tanto tu integridad y te están faltando al respeto. Para mí el acoso es cuando un hombre o cualquier persona invade mi espacio personal. Entonces creo que todos tenemos un espacio. Entonces cuando empiezan a partir de miradas o palabras, entonces para mí a partir de ahí empieza la cosa. También puede ir desde una mirada, ¿no? Entonces, tú te pones algo bien, te ves bien, te sientes bien, vas caminando segura y no sé, de la nada alguien voltea a verte con una mirada no muy propia. Para mí el acoso es desde que empiezan a hostigar tu espacio personal, ¿sabes? Para mí el acoso lo puedo definir como aquella intención de la persona que invade tu esfera personal, tu espacio personal, que no entiende cuando tú ya le diste un hasta aquí, que puede producir miradas lascivas que a ti te pueden llegar a incomodar. Para mí el acoso es una agresión sexual que tanto puede ser para hombres o para mujeres y que te daña psicológicamente o también físicamente, porque un ejemplo de ellos son como que los arrimones y psicológicamente los piropos que te pueden mandar en la calle y que muchas veces pueden ser muy obscenos. Para mí el acoso empieza cuando una persona trata de entablar ya sea una conversación o una relación contigo y en el momento en que tú rechazas esa invitación a querer hablar o hacer cualquier actividad con esa persona, si esa otra persona insiste y empieza a incomodarte a ti, y o sea, ya sea por sus acciones o por lo que dice, a mí me parece que ya ahí es cuando comienza el acoso, porque está invadiendo como tu espacio personal. Para mí el acoso es cuando una persona intenta rebasar el límite del espacio personal de alguien. Independientemente de sea hombre o sea mujer, cuando alguien quiere rebasar ese espacio personal tuyo, para mí eso ya es acoso. Para mí el acoso es cuando una persona sobrepasa la esfera que tú has puesto o los límites que tú has puesto con ella. A mi parecer, el momento en el que te acosan es cuando, ya sea hombre o mujer, te incomoda con las acciones que tiene contigo. Para mí el acoso sexual son todas aquellas acciones que una persona intenta hacia tu persona, hacia tu integridad física, por decirlo así. Pasa más allá del coqueteo, como de decirte estás bonita, estás bien buena o cosas así. Para mí el acoso es cuando una persona
sea hombre o mujer, no importa, deja de respetar tu espacio personal. Cada persona tiene un límite. En mi caso en particular, el acoso es cuando rebasan esa línea, y más aún cuando la rebasan y tú te sientes incómoda ante eso. En una experiencia muy personal, ya no fue como tal cual la mirada, sino ya fue al contacto, ¿no? Sí fue como muy fuerte para mí, pierdes como mucha confianza. No sé, es duro. A lo mejor pasa el tiempo y te acuerdas y dices, no más, o sea, qué pedo, qué poca madre. Te sientes impotente porque en ese momento te bloqueas. Muchas personas dicen ay, ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no le pegaste? ¿Por qué no hiciste algo? Pero en ese momento no sabes qué hacer. O sea, por mi mente pasaron sí muchas cosas, a lo mejor de ir contra esa persona, pero tampoco sabemos las intenciones. También hemos visto mucho que ya hay más mujeres que se dan al valor de ir contra su agresor y las critican, ¿no? Es como pues, ¿por qué estás vestida así? ¿Por qué no sé qué? O sea, ¿por qué no soy libre de ponerme una falda y ya? O sea, ¿qué tiene de malo? Una vez un niño como de 12 años llegó y me quería tocar, entonces lo que yo hice fue dar una cachetada, pues estaba chiquito, ¿no? Y ya se fue corriendo. O en el camión igual me ha pasado que va sentada y algún tipo desde un asiento más adelante va volteado y solo te ve a ti fijamente. Eso te hace sentir incómoda o piensas que solamente con una mirada literal te están desvistiendo prácticamente. Eso está mal. Bueno, nos hace sentir a nosotras como mujeres muy incómodas. Yo siento que he sufrido acoso porque en algunas ocasiones a mí me ha tocado que me lleguen a dar una nalgada, o el acoso si nos vamos ya más a una agresión, que me hayan llegado a bajar los mayones en plena calle y que nadie haga nada es muy triste realmente. Una experiencia que yo tuve fue en Atlisco, en el mercado de Atlisco. Yo iba con mi mamá y iba hablando por teléfono. Entonces en eso un tipo se me cruza al lado y me agarra la nalga. Entonces yo fue así como de, ¿qué onda? Y en ese momento realmente pues no reaccionas, simplemente te volteas así como de, ¿qué onda? Pero en realidad no sabes ni cómo reaccionar, si llorar, si reírte, si decirle, oye, ¿sabes qué te pasa? Reclamarle. De hecho, yo le reclamé, pero me entró mucho miedo y mejor me quedé callada y seguí caminando. Creo que una experiencia reciente que he pasado con eso fue en el autobús, y no me pasó directamente a mí, sino a una chica que iba sentada al lado mío y que se iba arrimando cada vez más hacia mí porque el tipo que estaba a su lado intentaba recargarse e iba masturbándose en su hombro. O sea, la chica asustada viéndome como ayúdame y ninguna de las dos saber qué hacer. Entonces, es triste eso. Un claro ejemplo que yo siento que nos pasa a muchas mujeres es cuando vamos en las calles y los albañiles o las personas se te quedan mirando como con morbo, como si te quisieran desnudar así aún trayendo ropa. O cuando te gritan mamacita o cosas así, esas para mí es como que un acoso muy mal que está en nuestra cultura mexicana. Hay ocasiones en las que incluso llegas a preguntarte o a cuestionarte si está bien la forma en la que te vistes. Por ejemplo, hubo una ocasión en la que, usualmente usaba faldas, pero desde el momento en que empiezas a sentir las miradas o de cierta forma incluso a sentirte culpable por el hecho de que te vean de una forma morbosa, dejas de usarlas. Cuando tú empiezas a sentir acoso es un cierto miedo y a la vez enojo, porque no sabes si realmente tú te vistes bien, tú los provocas o qué es lo que pasa con la sociedad últimamente. En lo personal sí he vivido estas cosas que se están manifestando, pues simplemente no te da la seguridad de caminar en las calles porque ya te están chiflando, se te quedan viendo. Hay diferentes tipos de vista, ¿no? O sea, hay desde que se te quedan viendo y pues lo aceptas, ¿no? Pero cuando se te quedan viendo con morbo, incluso en unas zonas específicas, es donde ya es incómodo. Además de que cuando vas caminando también es feo porque tal vez o vas con tu mamá o vas con tu papá y aún así ya les vale y te gritan hasta lo que no, entonces es muy incómodo y la verdad es algo que tenemos que nosotros vivir día a día, porque no por algo pues no vas a salir a la calle, ¿verdad? Y de todo esto, ¿qué concluimos? Pues concluimos que el acoso existe, es real, es palpable y que existe en diversos niveles.
y que no hace falta llegar a niveles extremos para caer en prácticas de acoso. Como personas y en especial como hombres debemos entender que no todo gira alrededor de nuestras opiniones, de nuestros gustos o de nuestras necesidades, que ninguna mujer se viste para provocar, o al menos no a ti, que nada en este mundo te da derecho a tocar, a manosear si no te ha dado ella su permiso, que a veces una simple mirada atenta contra la persona a la que la diriges. Entender que debes de guardarte tus piropos, nadie los quiere oír, nadie. Al final tenemos que entender que todos tenemos una madre, una novia, una hermana, primas, tías, abuelas. Dimensiona, imagínate que a esas mujeres en tu vida un cabrón les haga lo que tú estás haciéndole a otras mujeres. No está chido, ¿verdad? Debemos tratar de llevar la vida en paz, tratar de que las buenas costumbres nunca se pierdan para así poder vivir tranquilos todos con la seguridad que no tenemos. Debemos recuperarla. Y como víctima del acoso, aprender a no callar ante estos actos, a no normalizarlos, a aprender a alzar la voz contra aquellas personas que no entienden que esas cosas no deben de seguir pasando, y entender que ninguna práctica de acoso es culpa de quien la sufre. Evita la vergüenza, evita sentirte culpable, evita el miedo. Busca siempre un aliado que te ayude a salir de esta situación. En la calle, en la escuela, en el trabajo, en el transporte público, siempre habrá alguien dispuesto a tenderte una mano. Porque aunque el mundo esté de cabeza, aunque las cosas parecen que no van bien, siempre recuerda que los buenos seremos más.